Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Martín Noticias. Soy Mario Pentón y tengo el gusto de compartir hoy con Ángel Baullosa. Él es el CEO, el presidente, vamos, de esta app que muchos inmigrantes utilizan, que se llama Immigrate, donde muchos de ustedes están pendientes de sus casos de parol humanitario, etcétera, etcétera, y tienen muchísima data sobre esto y me llamaba la atención y me decía, entre otras cosas, eh, mira, hay muchísimas denegaciones. Nuevamente estamos viviendo una oleada de denegaciones en el parol humanitario. Ángel, muy buenas tardes, bienvenido a Martín Noticias. Gracias, Mario, gracias, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, cuéntanos qué está pasando con el parol humanitario. Mario, sí, bueno, como sabes, hemos estado siguiendo esto desde hace muchísimo tiempo, desde que empezó prácticamente, y Ujú. bueno, desde que USCIS cortó o sea, de todos los paros humanitarios se han visto muchas cosas raras, pero lo que sí no se había visto hasta ahora es lo que está sucediendo. Comenzó la semana pasada, el día 14 de noviembre, donde comenzaron a negar de forma masiva a las personas que ya estaban confirmadas. O sea, normalmente antes teníamos que el caso fue recibido y después te ponían la notificación de que el caso fue negado o confirmado. Y una vez el caso era confirmado, te mandaban o no el permiso de viaje, o sea, te aprobaban o no el permiso de viaje. En este sentido, aprobaron a todas estas personas, y ahora te voy a mostrar también la gráfica de los días que son las personas que están siendo negadas, y con la notificación, o sea, con el patrocinador ya aprobado, le enviaron estas notificaciones masivas a todas estas personas que su caso de pronto había sido negado. Es como que... El famoso non-confirm, ¿no? Esta hojita que te dice que, bueno, tu caso fue negado después de haber sido confirmado. Correctamente. Y lo que es raro es que nunca se había visto que te negaran el caso una vez ya estaba confirmado. O sea, es como que te decimos que sí, de pronto una semana después te decimos que no. O sea, y Ujú. la carta de negación, porque muchos de nuestros usuarios nos han compartido amablemente su carta, lo que le ha compartido yo sí es, no le da un motivo específico más allá que el motivo random que dan, ¿no?, a todo el mundo por la misma razón. Entonces, es bastante raro, nunca se había visto, y bueno, lo están haciendo de forma masiva también durante toda Sí, la... es decir, sí se había visto, pero no de esta manera masiva, porque Exactamente. hemos visto esto en el pasado, pero puntualmente a personas, y cuando hemos preguntado al Departamento de Seguridad Nacional, nos dicen siempre que es que tienen unas revisiones y que entonces en ese proceso de revisión pueden haber detectado algo que ellos consideraron que estaba irregular y que por eso negaban el parol. Pero lo que me dices es que ustedes están viendo en su data que esto está siendo masivo ahora. Correcto, exactamente. Para que tengas una idea, el día con más negaciones, que fue aquel día del 9 de abril, nosotros reportamos más de 4.000 negaciones en el 9 de abril. Después del 9 de abril no habíamos tenido tantas negaciones como hasta ahora, que evidentemente no se compara con el 9 de abril, pero igual el 9 de abril las negaciones fueron a personas que aún no estaban confirmadas, personas que su caso todavía no había sido revisado, ¿no? Y bueno, lo negaron lamentablemente. Pero estas negaciones que estamos viendo ahora, a diferencia de las de abril, son 100% para personas que ya estaban confirmadas, patrocinadores con la confirmación, que de pronto le han negado el caso sin darle una justificación más allá que la que siempre daban, ¿no? En ese sentido. Entonces, Ángel, el presidente Donald Trump ha dicho claramente en su campaña electoral, el presidente electo, que va a eliminar el programa de parol humanitario y que va a eliminar también la aplicación de CBP One. Ahora, el parol humanitario, en lo que queda de la administración Biden, se están viendo aprobaciones porque es algo que mucha gente me pregunta constantemente desde Cuba, desde Venezuela. no, Mario, no. Hace ya muchísimo tiempo que no vemos ningún caso confirmado de paro humanitario, lamentablemente, y no, o sea, patrocinadores confirmados no se están viendo. Si ponemos acá, por ejemplo, para que la audiencia vea los casos confirmados, esto evidentemente fue antes que se tuviese el programa de paro, estamos hablando sobre el día 2 de agosto, y luego de esto, miren el volumen de casos que se estaban confirmando. El día 30 de octubre tuvimos 2 casos confirmados. Vale decir que en nuestra data solamente tenemos unos 350.000 usuarios más o menos, no tenemos toda la data total, pero con Ok. 350.000 usuarios que no veamos a nadie confirmado es una tendencia bastante... Bueno, tienen una muestra bastante grande, es decir, 350.000 usuarios es una muestra muy grande. Con este tema, y quiero, este es un asunto muy delicado y para la gente en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, es algo que, y en Haití, por supuesto, es algo que les toca muy personalmente. Eh, tengo que decir que yo he contactado al Departamento de Seguridad Nacional para que nos den una entrevista sobre lo que está sucediendo con el paro humanitario. Hasta este momento, los funcionarios no han dado ninguna entrevista.
lo seguiremos intentando y seguiremos haciendo las preguntas una y otra vez porque es parte de nuestro trabajo y nuestro compromiso con la audiencia de Martín Noticias. Ahora, con todo esto de las denegaciones, eh, tienen ustedes pueden apreciar que la gente sigue también haciendo Sí, parol, sí, que sigue entrando. lo vemos todos los días y te voy a mostrar acá la data. Por ejemplo, esto acá que demuestra la cantidad de personas que han aplicado por el día. O sea, esto es lo que te muestra, y déjame verlo acá en días, para verlo más pequeño. Te muestra la cantidad de personas, por ejemplo, el día de hoy, se han registrado, de las personas totales que se han registrado en nuestra aplicación el día de hoy, 5 de ellas precisamente aplicaron para el paro el día de hoy. Son Ok. personas que el número de recibo lo recibieron el día de hoy. Entonces, así lo ves todos los días. O sea, ves todos los días acá personas que se están inscribiendo en el paro monetario que en el mismo día que se inscribieron, bueno, también descargaron y usaron nuestra aplicación. Eh, bueno, de lo que nos decías ahorita, las aprobaciones son mínimas. Hay que recordar, el mes pasado las aprobaciones de venezolanos fueron aproximadamente unas 300, de cubanos unos 300, de nicaragüenses 200 y de haitianos 400. Es decir, aproximadamente unos 1.000 aprobaciones cuando originalmente el programa estaba pensado para 30.000 mensuales. Es algo pues que ha sucedido después que el programa fue detenido por estas sospechas de fraude y fue reformado con esto de las huellas digitales y tal. ¿Qué otro feedback está recibiendo Tengo desde acá, Cuba? esto estoy mostrando acá, Mario, en pantalla, son de estos casos que están siendo negados hasta el día de ayer. ¿De qué fecha son? O sea, las gráficas en grises significan la fecha donde las personas aplicaron y las gráficas en verde significa el estatus que tenía la persona cuando le negaron el caso. Si pueden ver, por ejemplo, aquí hay un estatus de que el caso fue reabierto para consideración, o sea, le reabrieron el caso para reconsideración y después se lo negaron. Pero la mayoría de las personas que están siendo negadas ahora mismo son personas que tenían el caso confirmado. Aquí está la fecha y el volumen de personas de la fecha de confirmación, personas que aplicaron sobre el día 28 de enero, que este 28 de enero, Mario, pertenece en su mayoría a los haitianos que iban por esta fecha. Y el día Ok. 17 pertenece a los cubanos. Entonces, la gran mayoría de las personas nuevamente que están negando son precisamente que aplicaron sobre el día 17 y 28 de enero y le dieron la confirmación en el mes de julio, sobre principios, finales de julio del 2024. Entonces, nada, estas personas estaban esperando por un permiso de viaje y lamentablemente les llegó la negación en estos últimos días. Sí, y lo que me dice mucha gente cuando hablo con ellos desde Cuba, desde Venezuela, es que hay un nivel de desespero tremendo porque saben que a finales de enero este programa va a desaparecer. Presumiblemente es una de las promesas de campaña del presidente electo Donald Trump, y además su equipo lo ha dicho en medios de prensa de aquí de los Estados Unidos, lo reportó Político ayer, lo reportó el New York Times, etcétera. Entonces, eh, hay bastante desespero con esto. Creo que es bien triste, sobre todo porque USCIS no se ha mencionado, ¿no? Lo que está sucediendo. El tema de la incertidumbre que tienen las personas también en sus países, en Cuba, sobre la situación que están viviendo. Bueno, todo el mundo tiene la esperanza puesta en el paro y ver que están negando, etcétera. Y bueno, el mismo Departamento de Estado no le ha dado a ustedes una entrevista para de alguna manera dar un poco de luz, ¿no? De lo que realmente está sucediendo alrededor del paro. Es un poco triste, ¿no? Para estas personas que están esperando en sus países por el paro, sobre todo sabiendo también que Trump dijo que iba a quitarle el sitio con el paro. Exacto. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Sé que la semana que viene vamos a estar hablando también de temas de corte. Tienes muchísima información sobre eso, y gracias por el trabajo que realizan ahí en Immigrate. No, gracias a ti, Mario, siempre por la Un oportunidad. abrazo, un abrazo. Gracias.